Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Café Jurídico, contamos con los doctores Carolina Arias, Alejandro Lamoglie y Agostina Salamone, que nos hablarán de la admisibilidad probatoria de las comunicaciones electrónicas. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, bienvenidos una vez más al Café Jurídico. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades del colegio que nos permitieron, tanto a mí como a los doctores que me acompañan, a dar esta disertación que va a ser el día de hoy a las 14 horas y el próximo martes 14 de diciembre también en este mismo horario. Por otra parte, también queremos agradecer a todas las personas que se encuentran inscritas y que nos van a escuchar en el día de hoy. Vamos a tratar de ser lo más dinámicos posibles y dar una charla interesante y que les sirva para la profesión. La clase de hoy vamos a empezar a hablar un poco sobre la admisibilidad probatoria de las comunicaciones electrónicas. Vamos a hablar de las fuentes probatorias nuevas y que generan las nuevas tecnologías. Vamos a hablar en la clase de hoy básicamente sobre el correo electrónico, cómo es su funcionamiento, cómo es acogido por los tribunales este tipo de fuente probatoria, cuál es la mejor estrategia procesal cuando nos encontramos ante esta fuente probatoria, para lo cual trajimos un PowerPoint que le vamos a compartir. No quiero dejar de presentarme, por las dudas para los que no me conocen. Mi nombre es Carolina Arias, soy abogada de la Universidad de Buenos Aires, soy especialista en Derecho Informático por la UBA, y junto con los doctores Agostina Salamone y el doctor Alejandro Lamoglie, somos integrantes de la materia Comercio Electrónico de la Universidad de Buenos Aires, a cargo del titular, que es el doctor Jerkovich. Así que cualquier cosa que necesiten nos pueden ubicar y estamos a disposición. Vamos a pasar entonces a compartir el PowerPoint. ¿Se visualiza bien? Perfecto, Caro. Sí, se ve. Bárbaro. Bueno, en primer lugar, van a ver en la pantalla que actualmente nos encontramos en lo que se denomina revolución disruptiva. Y fíjense que nosotros aquí acompañamos un montón de imágenes que hacen referencia a las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías, como ustedes ven, redes sociales, plataformas de economía colaborativa, como es por ejemplo el caso de Pedido Ya, Mercado Libre, o estas plataformas gratuitas como ser WhatsApp, TikTok, el Waze, impactan en la vida diaria de cada uno de nosotros, provocando que un montón de actividades que antes se realizaban de manera presencial, hoy se realicen gracias a las nuevas tecnologías. Fíjense, nosotros ahora estamos teniendo una conferencia a través de una plataforma que es Zoom. Antes se realizaba de manera presencial en el colegio. Hoy, a raíz de la pandemia, obviamente esto se agilizó, y hoy estamos utilizando nuevas tecnologías para realizar un montón de actividades que realizábamos de manera presencial, que hoy ya es casi cotidiano. Bueno, lo mismo sucede con los correos electrónicos. Hoy para fines laborales utilizamos correos electrónicos, no solo para comunicaciones informales con amigos y con familiares, sino que utilizamos el correo electrónico para celebrar, por ejemplo, actos jurídicos, contratos, incluso también para dar indicaciones laborales entre un empleador y un empleado. Entonces, fíjense cómo las nuevas tecnologías impactan en la vida diaria de cada uno de los ciudadanos, de cada uno de nosotros. Y lo importante es adaptarnos a estas nuevas tecnologías y ver cuál es el enfoque que se da de acá y en los tribunales, porque la realidad actual es que las nuevas tecnologías invaden de manera fotónica, de manera disruptiva, las actividades tradicionales. Por eso es que hoy se habla de una revolución disruptiva, en donde las nuevas tecnologías impactan, se ubican de manera fotónica en las actividades convencionales y no lo hacen de manera progresiva, como era en la anterioridad con, por ejemplo, los ordenadores o Internet, que progresivamente fueron incorporándose en la vida diaria de los seres humanos. Hoy las nuevas tecnologías impactan de manera notoria y hasta agresiva. Solo que su punto de ebullición tal vez fue la pandemia, que generó que algunas
por ejemplo, aplicaciones como Zoom, que no se utilizaban tan cotidianamente, hoy se utilizan de manera casi que cotidiana, es decir, casi sin pensar que cuando hoy me convocaron a la charla de hoy dije, claramente va a ser por Zoom. Entonces, fíjense cómo ya las nuevas tecnologías están impactando y están en nuestras vidas cotidianas. Entonces, el derecho no se encuentra ajeno a estos cambios que generan las nuevas tecnologías. Y nacen nuevas fuentes probatorias, ¿sí? A raíz de las nuevas tecnologías nacen nuevas pruebas electrónicas, ¿sí? Es decir, nuevas maneras de demostrar hechos que suceden en la vida diaria. Hay muchos autores que hablan del nacimiento y el surgimiento de una nueva rama dentro del derecho procesal, que es el denominado derecho procesal electrónico, en donde, por una parte, este derecho procesal electrónico estudia el abordaje y la interpretación que hacen de esta prueba digital los órganos jurisdiccionales, es decir, cómo acogen las nuevas tecnologías los órganos jurisdiccionales a la hora de dictar una sentencia, y también como herramienta de colaboración de las actividades jurisdiccionales, que es lo que se denomina informática jurídica, que en realidad no lo vamos a ver en la clase de hoy, pero es una también de las ramas que estudia el derecho procesal informático. ¿Sí? Por ejemplo, ahí vemos una imagen del Lex 100, ¿sí? Que es una herramienta que colabora con el accionar judicial. Puntualmente vamos a hablar en la clase de hoy sobre el correo electrónico. El correo electrónico tenemos que saber que es un documento digital. El documento digital actualmente está regulado en nuestro ordenamiento jurídico, y la primera vez que se habló del documento digital fue en el año 1996, en la ley 24.624, más precisamente en el artículo 30, que es una ley en realidad que fue creada por el Archivo General de la Nación, en donde estaba vinculada con la administración de archivos y de papeles que se encontraban en el Archivo General de la Nación, en donde en el artículo 30 puntualmente habló sobre la despapelización del archivo y la admisibilidad y el valor probatorio que se le va a otorgar a documentación guardada en un formato diferente, que es el formato electrónico u óptico, es decir, el documento digital. Fue la primera vez que se habló del documento digital, en esta ley. Luego, en el año 2001, con la sanción de la ley de firma digital, no solo se habló del documento digital, sino además de la ley de firma digital y la firma electrónica, es decir, el valor que se le otorga a una firma digital. En el 2008, el Código Penal habla de los correos electrónicos, y en el 2015, con la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, se habló puntualmente del documento digital, que fue una de las reformas más importantes que surgieron acá en Argentina. Entonces, ya sabemos entonces que el correo electrónico actualmente en nuestro ordenamiento jurídico está regulado. Ahora es importante saber, para definir cuál es la mejor estrategia procesal, conocer un poco cómo funciona el correo electrónico, es decir, cómo es el funcionamiento, para nosotros demostrarle al juez lo que vamos a ver más adelante, que es la inalterabilidad y la autenticidad de ese documento. Entonces ahora le voy a dar la palabra al doctor Alejandro Lamoglie, que nos va a hablar un poco sobre el funcionamiento del correo electrónico. Hola, buenas tardes a todos. Caro, ¿podrías pasar a la próxima? Sí. Bien, a mí me toca hablar de la parte técnica, la parte dura, ¿no? Que no tiene que ver con lo jurídico. Uno puede pensar, ¿no? Como abogado, ¿para qué me sirve saber toda esta parte técnica o esta parte de datos, de informática? Pero la realidad que hoy en día, con todas estas cuestiones nuevas, informáticas, cuando uno quiere presentar una prueba o cuando uno quiere llevar adelante un expediente, se puede encontrar con cuestiones que si uno no las comprende o no entiende lo que está hablando, por ejemplo, si uno va y pide una pericia, o si la otra contraparte le trae una pericia o pide una prueba, y, digamos, empieza a hablar de palabras raras, y nosotros como abogados no entendemos de lo que está hablando, se nos va a escapar, digamos, cuestiones importantes que pueden hacer al proceso. Para entender cómo funciona el correo electrónico, es factible hacer una analogía entre cómo funciona el correo postal viejo, o sea, cómo funciona el correo que todos conocemos, ¿no? Que uno envía una carta, y compararlo con cómo funciona el email. Bueno, en el correo postal uno tiene el emisor que deposita la carta en el correo, y a través del transporte del correo uno, digamos, cómo funciona la logística de cómo se entrega este mensaje. Finalmente llega al mail del receptor y el receptor lo lee. En el correo electrónico no es tan distinta la cuestión, pero uno tiene que entender que en el emisor
cuando uno emite el correo electrónico, lo hace a través de una terminal informática, que es una computadora, puede ser un teléfono, ¿no? Cualquier medio que uno puede enviarlo, y ese medio puede guardar información importante. Luego el email va a viajar al servidor, el servidor que uno tiene contratado, ¿no? Para el servicio de email, ¿no? Uno tiene que entender que este servidor que va a emitir al correo va a ser el servidor que uno utiliza. Usualmente nosotros usamos servidores de Gmail, de Hotmail, que son los más populares, pero muchas empresas tienen contratados servidores particulares, que pueden ser tercerizados o pueden ser propios, y ese servidor también guarda información. Luego el transporte se va a hacer a través de Internet, ¿no? A través de la red mundial de Internet, debe viajar con una serie de protocolos, que también es importante entender, porque este mensaje puede, digamos, ser alterado o puede tener problemas en el camino. Finalmente va a llegar al servidor de la otra parte y se va a despejar la cuestión que acabamos de hablar. No va a haber un servidor que va a ser el servidor del receptor, que puede ser también Gmail o cualquier servicio que tenga contratado, y finalmente va a llegar al receptor en su terminal, que también va a guardar información. La próxima, Caro, por favor. Bueno, entonces sí tenemos el usuario, el emisor, tenemos un protocolo que se llama SMTP, que es a través del que viaja, ahora voy a hablar un poco de eso. ¿Por qué utilizan protocolos las computadoras, o digamos, por qué utilizan protocolos las cuestiones informáticas, ¿no? Porque, ¿qué pasa? La informática son ceros y unos, está lleno de lenguajes informáticos, pero las computadoras, para entenderse entre sí, tienen que utilizar un idioma común. Para ponerse de acuerdo entre cómo se comunican las computadoras, utilizan protocolos. El protocolo es importante porque, digamos, un mensaje puede fallar y uno va a obtener un mensaje, o un paquete puede haber llegado o no puede haber llegado, y es a través de este protocolo que las máquinas entienden si el mensaje llegó o no llegó, o si el emisor es tal o cual. Toda esta información se va a guardar a través de este protocolo. Y luego el emisor puede tener tres tipos de formas de leer el mensaje, que ahora vamos a verlos, que son el POP3, IMAP y Exchange. La próxima, Caro, por favor. En primer lugar, podemos hablar del tipo de acceso que pueden tener los usuarios al mensaje, o a través de cómo lo emite. Puede ser a través de email o a través de cliente de correo. ¿Qué es el webmail? El webmail es el mail, por ejemplo, Gmail o Hotmail, que uno accede a través de un browser. Cuando uno se conecta a Internet, navega a Hotmail o a Gmail, y a través de eso accede al mail. Para acceder a este email es importante que uno tenga siempre una conexión a Internet. Si uno no tiene una conexión a Internet, no va a poder acceder a ese mensaje. Y esta información va a estar almacenada en la nube, en el servidor, ¿no? Como decíamos antes, no va a estar almacenado en la computadora. Y luego tenemos los llamados clientes de correo. Un ejemplo de cliente de correo es el Outlook o el Thunderbird, o por ejemplo, los celulares, casi todos tienen clientes de correo. Uno no suele leer en los celulares a través del webmail como sí solemos leer en las computadoras. Utilizamos muchas veces clientes de correo. ¿Por qué son importantes los clientes de correo? Porque estos clientes de correo almacenan el email, lo guardan en la terminal en que uno lee el mail. Entonces, en las empresas, nosotros vamos a ver que muchas empresas utilizan Outlook o algún cliente de email, porque toda esa información está guardada en las terminales, ¿no? Las descargan del servidor y quedan guardadas ahí. A veces se borran del servidor, a veces están espejadas. Pero esa es la diferencia que uno tiene que entender entre cómo funciona un webmail y cómo funciona un cliente de correo. La próxima, por favor, Carlos. Bueno, el protocolo SMTP, que significa Simple Mail Transfer Protocol, es el protocolo que utilizan para comunicarse prácticamente todos los servidores, todas las comunicaciones que se hacen a través de email. Y luego tenemos los protocolos POP3, IMAP y Exchange. ¿Qué es el protocolo POP? Protocolo POP3 ahora, porque tuvo el 1, el 2 y el 3, es como la versión más antigua del correo electrónico. En un principio, lo que tendrán muchos años acá, se acordarán que en un principio uno no accedía a los mails cuando accedía a través de Internet y veía automáticamente un mail en el momento. Uno generalmente se conectaba y, como la Internet era limitada, uno descargaba todos los mails y luego en su computadora podría ir leyendo los mails. Lo mismo cuando los enviaba. Los emails quedaban como una llamada bandeja de salida, y todos esos mails
una vez que uno tenía una conexión a internet, ponía enviar y recibir, y se descargaban todos los mails que estaban en el servidor, y uno enviaba todos los mails. ¿Por qué es importante esto? Porque así funcionan, digamos, los clientes, como el Outlook o el Thunderbird. De esa forma se descargan los mails. Muchos de estos servidores, cuando uno hace esta descarga, sobre todo en las empresas, lo que hace es borrar el mail del servidor. El mail se elimina del servidor y queda guardado solamente en la terminal. En ese caso, si uno quiere hacer una pericia, tendría que hacer la pericia en la terminal y no en el servidor, ¿no? La próxima, por favor, Caro. Por otro lado, tenemos el protocolo IMAP. El protocolo IMAP es lo más parecido a lo que decíamos del webmail. Es decir, uno accede a la información de ese email a través de Internet en el servidor. La información está siempre arriba en el servidor, no está en nuestra máquina. Por ejemplo, cuando uno accede en el mail, uno está leyendo lo que está en Internet, pero no queda guardado en la computadora. Entonces, en ese caso, si uno accedió a este tipo de correo, solamente va a poder acceder a través de una conexión de Internet. Si uno quiere hacer una pericia, va a tener que conectarse a Internet, para eso va a necesitar la contraseña del email, y de esa forma, quien haga la pericia va a poder constatar la veracidad de este email. Este correo no queda alojado en la computadora. Pero, ¿qué pasa? Actualmente todos los correos son compatibles con los 3 tipos de protocolos. Uno puede activarlos o desactivarlos. Pero eso es importante que el perito entienda qué tipo de protocolo, qué tipo de sistema se está usando para saber a dónde ir a buscar esa información, ¿no? A dónde peritarla. Podemos pasar a la próxima, Caro. No. Falta. Volvés al anterior, por favor. Bien, y finalmente tenemos el protocolo Exchange, o Microsoft Exchange. Se llama Exchange porque, se llama de Microsoft porque Microsoft creó este protocolo que, además de guardar la información de los correos, uno también puede guardar información de contactos y calendario. También, de vuelta, importante, si uno quiere peritar información, uno va a poder acceder a la agenda de la persona que la está peritando. Y va a poder saber si en esa agenda uno tenía agendado teléfonos o cuestiones digamos, que hagan al proceso, y también puede acceder al calendario para ver reuniones. Ahora sí, la próxima. Bien. Hay que entender que el valor probatorio de un email es limitado. Esto es porque, digamos, el email fue creado para hacer comunicaciones informales, ¿no? El email, digamos, nunca ustedes le pueden recomendar a un cliente que haga una negociación importante por millones de dólares a través de Internet. El email es un correo que se utiliza para llevar adelante el día a día. Por eso es importante entender que el email, en primer lugar, es inseguro. O sea, el email puede ser captado, no viaja encriptado. Generalmente el email común no viaja encriptado, puede ser modificado en el camino. Uno no puede asegurarse que la persona que lo envió es la persona que efectivamente es la casilla, ¿no? Cuando uno hace una pericia, por ejemplo, a través de un escribano, el escribano va a decir, sí, este email fue enviado a través de esta casilla, pero uno nunca puede saber quién fue el emisor. Si hacemos una comparación con una carta documento, por ejemplo, uno sabe quién es la persona, uno puede saber recientemente quién es la persona que emitió la carta documento. Por otro lado, tampoco garantiza el acuse recibo. El hecho de que uno haya enviado el mail no garantiza que la otra persona lo haya recibido, y tampoco se garantiza que la integridad del mensaje, ya que viaja a través de las redes y no está encriptado, sea el mismo, ¿no? Cuestiones que sí garantizaría, por ejemplo, una carta documento. Por eso no es recomendable hacer comunicaciones fehacientes a través de un email, ¿no? La próxima, por favor, Caro. Bueno, ahora no sé si... ahora puedes continuar. Sigo complementando. Bueno, como bien decía Alejandro, un correo electrónico presenta, firmado obviamente con firma electrónica, que es lo que vamos a ver más adelante, que es, presenta algunas limitaciones. Como bien dijimos, es inseguro, no garantiza el acuse de recibo, permite impersonar, que quiere decir que cuando nosotros creamos una casilla de correo electrónico, Gmail, por ejemplo, en este caso, no nos pregunta, ¿vos sos Carolina Arias? O me pide el documento de identidad para ver si realmente yo soy Carolina Arias y no soy Agostina Salamone, por ejemplo. Entonces este también es un punto. ¿Y por qué mencionamos eso? Porque cuando nosotros tenemos este tipo de fuentes probatorias, un correo electrónico, nosotros al juez le tenemos que demostrar la autenticidad, la inalterabilidad, la recepción y la licitud de su obtención. La autenticidad, ¿qué quiere decir? Que realmente ese correo electrónico lo firmó o lo mandó Carolina Arias y no fue Agostina, o no fue Alejandro, o no fue Marina. Entonces, si ya sabemos que un correo electrónico con firma electrónica permite impersonar,
Este es un punto realmente complicado para poder demostrar en un juicio, ¿sí? Cuando tengamos que probar esta fuente probatoria. Otra cuestión importante es la inalterabilidad. ¿Qué quiere decir? Que ese correo electrónico que salió de la casilla de Carolina Arias y llegó a la de Agostina no recibió ningún tipo de alteración, que Carolina lo emitió de esa forma y llegó a Agostina así, es decir, que no recibió alteraciones. En este caso capaz es un poco más fácil, de alguna forma entre comillas, demostrar la inalterabilidad de ese correo electrónico. Y otra cuestión importante es la recepción, es decir, nosotros tenemos que demostrar que ese correo electrónico llegó a la casilla, por ejemplo, de Agostina, ¿sí? El acuse de recibo, que muchas veces sucede que, por ejemplo, algunos correos electrónicos poseen lo que sería el acuse de recepción, que en realidad es relativo, porque cuando le llega a Agostina ese correo electrónico, Agostina puede decir, yo no quiero enviarle la notificación del acuse. Entonces, en este caso sí va a ser importante la prueba pericial en lo que sería el servidor de correo del receptor, que lo vamos a ver más adelante. Y la licitud de su obtención está vinculada con cuestiones de confidencialidad, que quiere decir que el correo electrónico, es decir, la fuente probatoria que presentemos en un juicio, tiene que ser una fuente probatoria que sea de Carolina, por ejemplo, hacia Agostino o viceversa, y que no esté el lema de confidencialidad, que quiere decir, si el correo electrónico tiene el lema que dice, este correo electrónico es confidencial, y no puede ser utilizado como fuente probatoria, en ese caso, si no tengo el aval de Agostina para utilizarlo como fuente probatoria, no voy a poder hacerlo, ¿sí? Y yo no puedo presentar como fuente probatoria, por ejemplo, un correo electrónico en donde yo no soy parte, ¿sí? Que yo no soy parte de esa comunicación, porque en ese caso voy a necesitar de una orden judicial que permita acceder, por ejemplo, a ese correo electrónico. Que también igual es entre comillas, pues tiene que ser un correo electrónico que tenga los servidores en Argentina para obtener la licitud de obtención de ese correo, por ejemplo, si fuese un correo que no fuese entre Carolina Arias y Agostina Salamón, sí que se quiera utilizar. Entonces, en primer lugar, nosotros cuando nos encontremos ante una fuente probatoria como ser un correo electrónico, tenemos que verificar lo siguiente: si el correo electrónico tiene firma digital o tiene firma electrónica. Ahora bien, muchos se preguntan, ¿qué es una firma electrónica y qué es una firma digital? Porque muchas personas, incluso me ha pasado a mí antes de conocer el tema, pensé que la firma electrónica y la firma digital era lo mismo. La realidad es que no es lo mismo. La firma electrónica o común es la utilizada como medio de identificación. Es aquella que, por ejemplo, nosotros cuando nos dicen, a ver, ¿podés por favor firmarme en esta planilla o en este iPad colocando tu firma estampada? Sí, eso es una firma electrónica. O, por ejemplo, cuando nos logueamos en nuestro correo electrónico, eso también es firma electrónica. O cuando, por ejemplo, colocamos nuestro número telefónico y nos configuramos la aplicación de WhatsApp, eso también es firma electrónica. No así es firma digital o firma avanzada. La firma digital o firma avanzada permite detectar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior. Y ahí lo que vemos en pantalla es un token. La firma digital se caracteriza porque existe una entidad certificante, porque existen certificados digitales y existe un procedimiento criptográfico en donde a raíz de un juego de claves y entre la persona que firma y la entidad certificante se permite justamente garantizar la inalterabilidad y autenticidad del mensaje. Entonces, en primer lugar, cuando estemos frente a un correo electrónico tenemos que saber si existe firma digital o avanzada o existe firma electrónica o común. En la mayoría de los correos electrónicos, ¿sí? Los comunes, Gmail, los que utilizamos nosotros a diario en nuestra empresa, en donde trabajemos, utiliza firma electrónica o común. Es decir, no vamos a detectar al firmante o detectar cualquier cambio ulterior. Es decir, nosotros no podemos garantizar la autenticidad y la inalterabilidad. Pero hay algunos programas sí que permiten firmar un correo electrónico con firma digital. La característica que tiene la firma digital es que existe una presunción iure tantum en lo que sería la ley de firma digital. ¿Qué quiere decir? Que si una persona firmó un documento, en este caso un correo electrónico con firma digital, ese documento se caracteriza porque es auténtico y no ha recibido alteraciones. Es decir, la carga probatoria de demostrar que el documento es falso está en manos de quien determina que el mismo sea falso. Es decir, corre esta suerte de, si yo presento un correo electrónico con firma digital o firma avanzada, tengo esa carga probatoria a mi favor en el sentido de que yo no tengo que probar que ese correo electrónico es auténtico y que no ha sido alterado, ¿sí? En cambio, en el caso de un correo electrónico con firma electrónica o firma común, que es en la mayoría de los casos, si yo tengo una fuente probatoria, tengo yo la carga probatoria de demostrar que ese correo electrónico es auténtico y que no ha recibido alteraciones,
y que obviamente está la licitud de su obtención y el acuse de recibo, que es lo que vamos a ver más adelante, de cuál es la mejor estrategia para demostrar esto. Ahora trajimos un pequeño video sobre el funcionamiento de la firma digital para que se entienda mejor cómo opera una firma digital, para que obviamente se distinga qué es una digital de una electrónica, y lo vamos a pasar. Uno de los beneficios de Internet es el envío de información a cualquier lugar del planeta, optimizando nuestros tiempos y facilitando trámites y operaciones que antes eran difíciles de concretar. Pero surgen algunos problemas. Los contenidos digitales pueden ser alterados con facilidad. No es posible determinar con certeza el autor de un documento. El autor puede negar su autoría o decir que no es lo que firmó originalmente. Un documento electrónico no posee la validez jurídica de un documento en papel. La firma digital es la solución a estos problemas. Pero, ¿qué es la firma digital? Es una herramienta tecnológica que nos permite asegurar el origen de un documento o mensaje y verificar que su contenido no haya sido alterado. Un documento electrónico firmado digitalmente posee la misma validez jurídica que un documento en papel firmado de puño y letra, garantizando de esta manera que no pueda ser objeto de repudio. Actualmente la firma digital tiene muchas aplicaciones. Se la utiliza para hacer trámites con entidades públicas, tales como declaraciones impositivas, notificaciones judiciales, operaciones bancarias, contratos a distancia y documentos de comercio exterior. Además, muchos sistemas de historias clínicas han incorporado esta tecnología y actualmente se usa como identificación y autenticación en Internet y sistemas informáticos. ¿Cómo lo logra? La firma digital es una secuencia única de letras y números que vincula al firmante con un documento electrónico. Para firmar digitalmente, una persona necesita dos claves asociadas entre sí que se generan utilizando funciones. Uy, perdón, lo corté yo. Uno de los beneficios de Internet es el envío de información a cualquier lugar del planeta, optimizando nuestros tiempos y facilitando trámites y operaciones que antes eran difíciles de concretar. Pero surgen algunos problemas. Los contenidos digitales pueden ser alterados con facilidad. No es posible determinar con certeza el autor de un documento. El autor puede negar su autoría o decir que no es lo que firmó originalmente. Un documento electrónico no posee la validez jurídica de un documento en papel. La firma digital es la solución a estos problemas. Pero, ¿qué es la firma digital? Es una herramienta tecnológica que nos permite asegurar el origen de un documento o mensaje y verificar que su contenido no haya sido alterado. Un documento electrónico firmado digitalmente posee la misma validez jurídica que un documento en papel firmado de puño y letra, garantizando de esta manera que no pueda ser objeto de repudio. Actualmente la firma digital tiene muchas aplicaciones. Se la utiliza para hacer trámites con entidades públicas, tales como declaraciones impositivas, notificaciones judiciales, operaciones bancarias, contratos a distancia y documentos de comercio exterior. Además, muchos sistemas de historias clínicas han incorporado esta tecnología y actualmente se usa como identificación y autenticación en Internet y sistemas informáticos. ¿Cómo lo logra? La firma digital es una secuencia única de letras y números que vincula al firmante con un documento electrónico. Para firmar digitalmente, una persona necesita dos claves asociadas entre sí que se generan utilizando funciones criptográficas seguras. Una de estas claves es secreta y solo es conocida por esa persona, impidiendo que otros imiten su firma. La segunda clave, en cambio, es pública. Sirve para que el destinatario pueda verificar la firma hecha por el autor y constatar así que fue este quien la produjo. La clave pública está contenida en un certificado digital junto con la información personal del firmante. Este certificado digital es un documento electrónico emitido por un certificador y sirve para asegurar que una clave pública pertenece a una determinada persona. Así, el certificador actúa como una tercera parte confiable entre el emisor y el destinatario. Los programas de correo electrónico y los navegadores de Internet ya permiten integrar una firma digital. ¿Cómo se obtiene una firma digital? Cuando una persona necesita una firma digital para un trámite u operación en particular, debe cumplir con una serie de requisitos y pasos. El primer paso es iniciar un trámite de registro que generalmente es en el sitio web del certificador. El segundo paso requiere que la persona se presente físicamente ante el certificador para constatar su identidad. Luego, este emitirá un certificado digital que le permitirá a la persona poder firmar digitalmente sus documentos electrónicos. Para más información, ingresar en www.pki.gov.ar.
Bueno, perdón que lo corté, eso me pasó por ansiosa por querer pasar a la siguiente filmina. Bueno, entonces, básicamente quisimos mostrar ese video para que les quede claro qué es una firma digital y qué diferencia existe con una firma electrónica. Y como decíamos al principio, la mayoría de los emails tienen firma electrónica, es decir, no gozan de las presunciones de autoría e integridad y la carga probatoria está en manos de quien la alega. Entonces ese es un punto importante porque en la mayoría de los correos electrónicos nos vamos a encontrar con estas limitaciones, entonces va a estar bien definido que nosotros vamos a tener que cargar con bueno, la carga probatoria de probar que ese correo electrónico es auténtico y que no ha recibido alteraciones. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre las estrategias procesales para los correos electrónicos con firma común, para lo cual ahora vamos a hablar un poco sobre las diferentes estrategias, es decir, cómo presentarlo, y ahora le voy a dar la palabra a la doctora Agustina Salamone. Muchas gracias, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, en sintonía con lo que venimos viendo, uno de los puntos más importantes es analizar cómo podemos probar toda aquella comunicación y todo aquel contenido que haya tenido lugar justamente a través de la utilización de medios electrónicos. En este caso nos limitamos a hablar del correo electrónico. En tal sentido, existen distintas estrategias procesales que como abogados podemos tomar, pero algunas, desde nuestro punto de vista, quizás resultan más convenientes que otras. Como están visualizando, la primera de ellas, y es la más recurrente en la práctica tribunalicia, es la presentación como documental simple de lo que se llama capturas de pantalla o screenshot. La captura de pantalla es aquella imagen digital que, digamos, resulta o viene de un monitor, ya sea de una computadora, de un celular o de cualquier dispositivo de salida visual. Entonces, como yo les señalé, esto se ve en la práctica, digamos, los letrados presentan en cuantiosas ocasiones la documental simple a través de capturas de pantalla. ¿Pero qué ocurre con esto? La realidad de pantalla no necesariamente es un fiel reflejo o refleja o muestra, mejor dicho, la realidad de los hechos, que el contenido fue tal, porque, digamos, actualmente existen millones de programas, tales como por ejemplo Photoshop, que, digamos, a través de los cuales se puede modificar la dirección del remitente, el horario, el contenido en sí. Entonces, como regla, lo que podemos señalar es que a través de, digamos, de la presentación de capturas de pantalla, no sé, como acá acá citamos un fallo que es Cooperativa contra Becerra y Bares, en donde los jueces, en línea con lo que estoy diciendo, justamente señalaron que difícilmente se permite acreditar la autenticidad, la inalterabilidad y la recepción de correo. Ahora bien, es importante destacar también que en materia de familia, en el fuero de familia, sí, los jueces son quizás un poco menos reticentes a esto que les estoy señalando, pero justamente por la naturaleza, ¿no? De los juegos que están de los derechos que están en juego, ¿no? En donde existen muchos casos donde hay urgencias, por ejemplo, en casos de violencia doméstica, y por tal razón, quizás analizando la integralidad de las pruebas que se aportan, se hace lugar a este tipo de pruebas, ¿no? Acá tenemos este fallo, que es el caso MEB contra SW sobre plan de paternidad, donde en segunda instancia se hizo lugar a la presentación, digamos, de estas pruebas de captura de pantalla, justamente teniendo en cuenta que en materia de familia lo que juega también es digamos, los principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba. Ahora bien, también lo que podemos hacer es presentar, digamos, la documental con un acta notarial, es decir, una certificación notarial por parte de un escribano que dé cuenta del contenido visualizado en el email. En este caso, ¿cómo se lleva a cabo? El escribano refiere a lo que le aparece en la pantalla. Si bien entre estas dos opciones que acabo de mencionar, sin lugar a dudas, es más recomendable esta, la segunda,
también es objetable, ¿no? Porque el escribano, en primer lugar, no es un técnico informático, y en segundo lugar, digamos, puede estar viendo, por ejemplo, un mail troyano, ¿no? Ahora bien, si se va a optar por esta opción, digamos, que les estoy mencionando, lo que les recomendamos es que no solamente el escribano refiera sobre el cuerpo del correo, el contenido del correo, del cuerpo, sino también a todos los detalles que hacen, bueno, no, al remitente, el horario, identificar la dirección IP de la computadora, etc. ¿Por qué? Porque lo que se busca justamente es garantizar en cierta forma la cadena de custodia, ¿no? Para que luego no sea atacable. Adicionalmente es importante destacar que si se acompaña este acta notarial, lo recomendable también es solicitar una pericia informática, ¿no? Y bueno, ya podemos pasar a la segunda. Acá, bueno, esto que yo les estaba mencionando es la cadena de custodia, que realmente resulta importante garantizar, y luego otra de las estrategias que tenemos es a través de la presentación del hash, no sé si es la siguiente. Ahí le pasamos es directamente presentar el documento en el formato que el documento está, o sea, si el formato no está en un soporte papel, el correo electrónico está en un soporte virtual, entonces por eso es que es importante presentar realmente cómo el documento está conformado. Ale, no sé si vos querés comentarnos un poco lo que es el documento acompañado con su hash. Claro. Bueno, justamente acá, como decía la doctora, el documento es un documento digital. El problema que tenemos con la evidencia electrónica es que es una evidencia, es muy volátil, ¿no? Tiene el beneficio de que uno puede acumular muchísima información, uno puede acumular fotos, videos, imágenes, documentos, cantidades, pero el problema es que toda esta información puede ser adulterada o cambiada, ¿no? Uno puede periciar una máquina o uno puede enviar un mail, este mail puede ser modificado y una coma que cambie de un mail puede cambiar un fallo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para protegernos, o de qué manera se utilizan los peritos para constatar de que efectivamente el documento que uno perició, o el documento que uno presentó como prueba, es finalmente el mismo documento que a la hora de evaluar en el proceso es el que se está viendo, ¿no? Para eso se utilizan unos tipos de algoritmos llamados hash, que mediante ellos se permite que uno extraiga como una especie de huella digital del documento, ¿no? Si uno tiene un documento, ustedes tienen que saber lo siguiente. Si uno tiene un documento que tiene determinada extensión, determinado mundo, uno lo que hace es hashearlo, que ahora voy a mostrar cómo se hace a través de unos programitas. Esto le da una línea de códigos o de números que va a ser única. Ningún documento puede llegar a tener la misma línea de códigos. Uno hashea el documento acá en Argentina y ese mismo documento lo hashea en China, en cualquier parte del mundo, y le va a dar exactamente el mismo código. Si uno a ese documento le cambia una letra, le agrega un espacio, le agrega un acento a una letra, el hash cambia completamente. Y de esa manera uno puede saber que ese documento fue alterado. ¿Puedes pasar a la próxima, Caro? Bien, efectivamente, esto es lo que le decía. O sea, por ejemplo, supongamos que la frase que dice esto es una prueba, es la prueba, es el contenido del documento. Y uno lo hashea y el número, el algoritmo que se va a crear es este. Si uno modifica el texto de la izquierda, el hash va a ser totalmente distinto. La próxima, Caro, por favor. Bien, este es un ejemplo de un programa que se utiliza para hashear. Ustedes pueden hacer esto, ustedes pueden descargar estos programitas, están online, hay un montón, son gratuitos. Estos son 3 ejemplos distintos. Yo les recomiendo, si a ustedes les interesa la temática, que lo hagan, que hagan la prueba. Es muy fácil de usar. Yo voy a mostrarles cómo funciona uno, para que entiendan, ¿no?, cómo funciona esto de, digamos, de la huella digital de un documento electrónico. Voy a compartir un momento la pantalla para mostrarles. Espera que dejo de compartir yo así. Sí, funciona automáticamente. Bien, ¿se ve? Perfecto. Bien, este es un programita que se utiliza para hashear. Lamentablemente yo solamente puedo compartir un
un archivo por vez. A ver, pero bueno, a ver. Vamos a hacer lo siguiente. Yo acá, no me permite compartir otra. Yo, por ejemplo, tengo este TXT, ¿no? Que es la prueba 1.txt, ¿no? Y el contenido de la prueba dice no fue entregado, ¿no? Entonces, si yo agarro y lo que hago es, bueno, esta es la prueba que yo voy a presentar, contra la cual yo voy a hacer valer en el juicio. Entonces yo voy a, mediante un programita de hasheo, lo que voy a hacer es cargar acá este documento, simplemente lo arrastro, lo carga, y lo que hace acá es crearme distintas líneas de códigos de hasheo, ¿no? Son distintas formas, distintos códigos que se llevan adelante. Algunas son más seguras que otras porque algunas tienen más posibilidades de repetirse, pero prácticamente es prácticamente imposible que dos documentos tengan el mismo hash. Entonces voy a copiar el MD5, que es uno de los más comunes y los más seguros que ahora se utilizan. Lo copio y lo guardo acá, ustedes no lo pueden ver. Luego yo voy a hacer lo siguiente, vamos a ver lo siguiente. Voy a modificar esta prueba, ¿no? Supongamos que yo soy el que está custodiando esta prueba. Y voy a modificar. Y le digo, no, fue entregado, y salvo. Esta prueba es distinta a la anterior, esta prueba fue adulterada, ¿no? Si yo voy, nuevamente, perdón que tengo que hacer esto, pero lamentablemente no puedo compartir varias cosas a la vez. A hashear este nuevo documento, arrastro la prueba, genero el nuevo hash y lo copio. Ahora les voy a mostrar cómo quedarán los dos hashes. Fíjense, acá tenemos el hash del documento original y acá tenemos el hash del documento adulterado. Fíjense que no coinciden. Y lo único que hice fue agregarle una coma. Esta es la manera en la que nosotros podemos constatar que el documento que nosotros presentamos en un proceso es el mismo documento que luego más adelante puede ser evaluado. De esta manera uno protege la cadena de custodia y digamos, se asegura de que no fue adulterada la prueba en el proceso. Vuelvo a compartir yo, muy bueno, Ale. Sí, volver a compartir. Bueno, ahí estaban los programitas que veniste mencionando, ¿vale? Cuando hablaste de hashear. Son algunos de los programas más recomendados, ¿sí? Para realizar lo que mencionó Alejandro. Muchas veces pasa que tal vez nosotros tenemos un conocimiento un poco más amplio de lo que son las nuevas tecnologías y nosotros simplemente lo hacemos y hasheamos un documento. También una estrategia es tener dentro del estudio jurídico una persona que sepa de nuevas tecnologías y que pueda presentar el documento en soporte digital con su pertinente hash. Eso también es importante, porque bueno, nosotros ahí nos vamos a asegurar que en caso de que durante el procedimiento se produzca algún tipo de modificación, si se modifica el número de hash es porque claramente hubo alguna mutación y algún cambio que se dio durante el procedimiento en el que nosotros presentamos la prueba y en el momento en que fue la misma a ser peritada, y el perito mismo puede decir, cambió el hash, entonces puede decir, este documento no es el auténtico, sí que presentó la parte. Bueno, otro tema y otra estrategia procesal es la documentar con pericial, que es lo que venía también mencionando Agostina cuando estuvo hablando sobre el tema de las capturas. En este caso tenemos que determinar, y por eso es que hablamos un poco del correo electrónico, es qué es lo que vamos a peritar, sobre qué vamos a peritar. Si nosotros vamos a pedir pericia del correo electrónico, tenemos que identificar qué tipo de pericia y sobre qué elemento vamos a peritar. Entonces, si lo vamos a hacer en el sistema de correo del emisor, si lo vamos a realizar en el servidor de correo del emisor, que es lo que venía explicando Alejandro, así que cuando nosotros operamos a través de correos electrónicos, existen lo que serán las oficinas de correo, para hacer un paralelismo con el papel,
Existen los servidores de correo del emisor, que después distribuyen los correos, y existen los servidores de correo del receptor, que después a través de protocolos, o sea, se hablan, vamos a hablar como un lenguaje sencillo, entre los servidores con estos lenguajes que estuvo hablando Alejandro. Si lo vamos a realizar sobre el servidor de correo del receptor o sobre el sistema del cliente de correo del receptor. Entonces, una vez que definamos esto, tenemos que saber cuál va a ser el perito adecuado y los puntos de pericia. Por eso es que es necesario, por ejemplo, y vamos a dar acá como recomendación, contactarse con el COPITEC, que es el Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación, que ahí dejamos el correo electrónico, que es peritos@copitec.org.ar. Entonces, en base al tipo de pericia que tenemos que hacer, va a ser el perito correspondiente, ¿sí? Si nosotros le contamos al COPITEC, nosotros tenemos esta fuente probatoria, queremos realizar una pericia sobre el servidor del correo del RECEP, y bueno, mira, vas a tener que utilizar este perito, que es un ingeniero en sistemas que se dedica a realizar pericias sobre correos electrónicos. Así, no cualquier perito. ¿Sí? Nosotros cuando realizamos una pericia mecánica, no viene un ingeniero informático a hacer la pericia mecánica, sino que va a venir un experto en relación con la materia que queremos demostrar y explicar cuál fue el problema que sucedió, por qué sucedió el siniestro, qué es lo que pasó. ¿Sí? Entonces, en este caso pasa exactamente lo mismo, solo que vamos a utilizar nuevas tecnologías. Otra cuestión importante que tenemos que tener en cuenta es qué tipo de proveedores de correos electrónicos existen, si vamos a determinar cuál va a ser la pericia. Y existen los servidores generales y los servidores corporativos, los servidores de webmail, que también lo estuvo explicando un poco Alejandro, y en base a eso vamos a establecer cuál es la estrategia, si vamos a realizar una pericia o si vamos a realizar o vamos a utilizar otro medio probatorio. Los servidores generales, esta clasificación la hace el doctor Eduardo Molina Quiroga. Las cuentas de correos son agrupadas y administradas por quienes ofrecen este servicio a los clientes registrados en sus plataformas. Es decir, son FiberTel, Movistar, Telecentro, Claro. Y los correos electrónicos van a quedar almacenados en los servidores de correo. ¿Sí? Esto es importante saberlo, porque si nosotros sabemos que el correo electrónico que nosotros tenemos es administrado por FiberTel, Movistar, Telecentro y Claro, sabemos que los correos electrónicos quedan almacenados en esos servidores y que vamos a poder realizar la pericia en esos servidores. Que esos servidores, por ejemplo, están en Argentina y se va a poder realizar la pericia, una pericia o solicitar un oficio o prueba informativa a FiberTel y que nos va a contestar. Ahora bien, puede ser que los servidores sean corporativos, o sea, son los utilizados por empresas o instituciones en donde las cuentas son administradas por las empresas y por lo general los servidores están ubicados en la propia entidad. Yo, por ejemplo, donde trabajo, ¿sí? Los servidores de correos electrónicos están ubicados en el lugar donde trabajo. Entonces, en caso de que quisiera hacer una pericia, la voy a poder realizar, ya sé dónde están ubicados. Entonces, de acuerdo a cómo el correo electrónico continúe, es decir, si es @FiberTel, si es @PJN, por ejemplo, yo ya sé que está en Argentina los servidores y que voy a poder realizar una pericia o voy a poder solicitar prueba informativa porque está acá en Argentina. Caso contrario es con los servidores web, que los servidores web, el contenido de los correos electrónicos queda almacenado en la nube del servidor, ¿sí? Como por ejemplo el caso de Gmail, Yahoo, Hotmail. Los usuarios de estos servicios aceptan los términos y condiciones. En ellas se establece lo relativo a la jurisdicción a la cual las partes deben someterse, en caso de controversia relacionada con el servicio. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque ¿qué pasa? Puede suceder que nosotros pidamos o una pericia o prueba informativa a Google, por ejemplo. Y nos puede llegar a contestar, porque Google tiene una filial acá, y nos va a decir, miren, la realidad es que los servidores de correo de Google están ubicados en Estados Unidos, California. Vía exhorto solicitar esta prueba informativa. En el caso de Google hay un precedente que es el caso CEA contra Google Inc. sobre Avias Data, en donde Argentina, ¿sí? En el caso se solicitó como fuente probatoria, se solicitó prueba informativa en relación con un correo electrónico de Gmail, y Google lo que dijo es que los servidores se encontraban en Estados Unidos, pero que iban igualmente a facilitar este tipo de información que estaba solicitando. En realidad se estaban solicitando la baja de una información que estaba ubicada en unos blogs que manejaba Gmail. Y una de las partes, SEA, que bueno, si ustedes lo buscan lo van a encontrar, dice que Google Argentina es una sociedad extranjera que realiza actos no aislados en el país, que constituyó su sucursal y designó representantes locales y opera con ciudadanos argentinos, y por ende tiene que brindar este tipo de información. Y esto fue como se resolvió en el caso, es decir, Google Argentina, sí, entendemos que es una sociedad extranjera,
pero que no realiza actos aislados y que tiene una sucursal y que tiene representantes acá y está en mejores condiciones que yo, que quiero solicitar esta fuente probatoria, de librar un exhorto para que Google Inc. California me dé esta información. Usted tiene que darlo. Entonces, en el caso de Google, ustedes tienen este precedente, y si sucede que piden prueba informativa y Google les dice que no la puede dar, ustedes pueden utilizar este argumento de que Google tiene una sucursal acá ubicada en Argentina y que está en mejores condiciones para poder brindar este tipo de información. Pero en el caso de que suceda con Yahoo, Hotmail, puede pasar que como las partes aceptaron los términos y condiciones y se establece cuál es la jurisdicción aplicable, que nos digan, no, miren, yo no le puedo dar esta información, va a tener que vía exhorto solicitar este tipo de información, o la pericia no la va a poder realizar por esta cuestión. Entonces, por eso es importante definir la estrategia y saber con qué correo electrónico nosotros contamos para ver si vamos a solicitar prueba pericial, si saber si los servidores están en Argentina o no, y si vamos a solicitar prueba informativa, también saber si vamos a poder directamente remitir este oficio o no. Bueno, acá es lo que veníamos hablando, si vamos a realizar la pericia sobre el sistema o el servidor de correo propio, porque puede ser que nosotros querramos realizar una pericia sobre nuestro correo electrónico, ¿sí? Para que el juez determine que el mismo correo electrónico es auténtico y que no ha recibido alteraciones. Y acá tenemos que tener en cuenta que en el caso de Gmail se utiliza la tecnología DKIM, que es Domain Keys Identifies Mail, que lo que permite es, una vez que esa persona mandó ese correo electrónico, cuenta con un nivel de seguridad que implica que el correo electrónico enviado queda almacenado en la nube de Gmail, con un sistema criptográfico que hace que ese correo electrónico, una vez enviado, no pueda ser modificado. Esta es la tecnología DKIM. Entonces, si presentamos esta fuente probatoria, contamos con esta seguridad que tiene Gmail, cosa que no tienen otros servidores de correo. Pero una cosa importante es que acreditar el envío íntegro no teníamos que demostrarle al juez el recibo. Esto está definido en el fallo que mencionamos, que es Heinal contra Palash, en donde acreditar el envío no permite garantizar la recepción, y vamos a tener que utilizar otros medios probatorios para garantizar la recepción. Entonces también hay que tener en cuenta que si la pericia, por ejemplo, o lo que querramos realizar para poder demostrar la autenticidad y la alterabilidad, tenemos que saber que si demostramos el envío íntegro del correo, no vamos a garantizar la recepción y vamos a tener que utilizar otro medio probatorio para demostrarlo. La estrategia para saber que la otra persona efectivamente recibió el correo, ¿cómo sabemos, no? ¿Ustedes qué se les ocurre que podríamos utilizar, no? Que la otra persona recibió el correo efectivamente, claro, y lo leyó. Y generalmente, por eso es conveniente muchas veces presentar cadenas. ¿Vieron las cadenas que no tiene el envío y la respuesta, el envío y la respuesta? Esa es la mejor forma de que un juez acepte de que la otra persona receptó el mensaje y efectivamente lo leyó. Tal cual, y es una de las estrategias también es presentar prueba testimonial, es decir, que venga, por ejemplo, Agostina, que ya fue parte de esa cadena, y que ella diga, sí, yo recibí el correo electrónico de Carolina Arias, yo vi que también se lo envió a Alejandro Lamoglie, ¿sí? Y que, bueno, se veía la respuesta. O sea, la prueba testimonial también es una estrategia, la verdad, que íntegra con el resto de las diferentes estrategias que nosotros tengamos como abogados cuando nos encontramos ante este tipo de pruebas electrónicas. Otra cuestión también es definir si queremos realizar una pericia sobre el sistema y el servidor de correo de la contraria. Y en este caso vamos a realizarlo como diligencia preliminar o prueba anticipada. ¿Por qué? Porque corremos riesgo de que la contraparte la destruya, ¿sí? Esto es lo que hablaba Alejandro, el tema de que la prueba digital es volátil y es muy fácil destruirla, y además otra cuestión importante es que los servidores de correo, como por ejemplo Gmail, Yahoo, Hotmail, legalmente no están obligados a guardar estos correos. Entonces puede pasar de que lo eliminen, ¿sí? O sea, pasar una determinada cantidad de tiempo para liberar espacio, lo eliminen. Entonces ahí nosotros no podemos decir, pero lo eliminaste, estabas obligado. No estaba obligado porque no hay ninguna ley que obligue a los servidores de correo a guardar este tipo de información. Por eso es que nosotros hablamos de prueba preliminar. No me quiero ir de tema porque ya estamos casi que jugados, así que voy a pasar a otro tipo de estrategia, que es lo que veníamos hablando, el tema de la prueba informativa.
cuando nosotros a los servidores de correo les pedimos los metadatos, es decir, el servidor de correo no nos va a pasar el correo electrónico íntegro, pero sí nos va a pasar los metadatos, que los metadatos en realidad no nos dicen nada, pero sí nos dicen, porque nos van a decir, sí, este correo electrónico es de Carolina Arias, se registró Carolina Arias, esa es su fecha de nacimiento, entonces vamos a poder también de alguna forma demostrar la autenticidad, es decir, que ese correo electrónico es de Carolina. Y nos va a decir en qué momento se mandó, el horario, la cantidad de caracteres que se enviaron. Entonces, si nosotros tenemos los servidores de correo en Argentina, pues prueba informativa. Para eso es esencial identificar el Message ID, es decir, cuando nosotros le pedimos al servidor de correo que nos remita este tipo de información, yo no le voy a decir, ¿me puedes mandar por favor del 7 de diciembre de 2021 Alejandro Lamoglia a las 14:54? No, nosotros tenemos que identificar el Message ID. ¿Y cómo identificamos el Message ID? Yo acá en la próxima filmina les muestro cómo identificar el Message ID cuando nosotros querramos solicitar prueba informativa y que nos remitan los metadatos. Ahí puse play, ahora vamos a ver cómo es. Yo lo hice desde mi Gmail, correo electrónico, cualquiera, por ejemplo este. Entonces ingresando en lo que sería más, en donde podemos ver cómo se compone el correo electrónico, si vemos el mensaje original, vamos a poder acceder al Message ID, que es lo que ven ahí arriba. Todo eso es la identificación del correo electrónico. Todo ese choclo de números es la identificación del correo. Después igual ustedes pueden, lo que vemos abajo son los datos vinculados con ese correo electrónico, pero si nosotros le pedimos al servidor de correo, nos va a poder identificar ese correo y nos van a remitir información relacionada con ese correo electrónico. Bueno, hasta el tema de la prueba informativa, que podemos solicitarlo al servidor de correo propio, al servidor de la correo de la contraria como prueba anticipada, y podemos solicitarla a terceros que recibieron los correos electrónicos. Y ahí hay un fallo en donde se solicita a terceros que obviamente participaron de una cadena información vinculada con un correo electrónico. Ahí pueden acceder. Después nosotros igual este PowerPoint se los vamos a dar a Juanpi, que fue quien me llamó para dar la charla. Les voy a estar remitiendo el PowerPoint por si alguno quiere visualizarlo. Y después también lo que venía diciendo Alejandro, de lo que sería el medio de prueba testimonial, en donde los testigos puntualmente pueden ayudar a probar la vinculación entre la casilla y su titular. Ejemplo, Carolina Isabel Arias es quien utiliza habitualmente la casilla caroarias87@gmail.com, es decir, yo puedo citar, aunque no sean personas que participaron de la cadena del correo, para que cuenten que yo habitualmente utilizaba ese correo y demuestren la autenticidad de ese correo electrónico, es decir, que yo, Carolina Arias, soy quien firma ese correo electrónico, más allá de que no esté mi, sino que soy la persona que me registro en esa cuenta. Y también puedo citar a personas que participaron de la cadena para que declaren que ellos recibieron copia de ese mensaje y que participaron. Vamos a ir cerrando, porque ya estamos casi que en hora y vamos a dar lugar a las preguntas, en donde lo importante que es conocer el funcionamiento del correo electrónico, no limitarnos solamente a presentar copias de correos electrónicos, en donde las copias son meras representaciones y de ninguna forma están garantizando la autenticidad y la inalterabilidad y el acuse de recibo de un correo electrónico, sino que el correo electrónico es este conjunto, ¿sí?, de servidores de correo, de lenguajes específicos que utilizan los correos, de servidores que participan en esta traspaso de información, y que al cual nosotros le tenemos que demostrar esa cadena y ese circuito que existió entre el servidor de correo del receptor y el recibidor del correo del emisor. Entonces, por eso es que es esencial utilizar estrategias procesales y diferentes medios de prueba para poder garantizar y decirle, señor juez, este correo electrónico es íntegro y auténtico porque pericialmente se pudo demostrar, porque a través de una prueba informativa el servidor de correo pudo remitir determinada información que hace que ese correo electrónico sea íntegro, que no haya recibido ningún tipo de modificación, porque usted al realizar, por ejemplo, en el caso de que solicitemos una pericia o que llevemos un consultor técnico, se pudo verificar la integridad de ese correo y además se presentó el correo hasheado, es decir, que la cadena de custodia se respetó. Es decir, lo importante que es de manera integral presentar una serie de medios probatorios para poder garantizar la autenticidad y la inalterabilidad y el acuse de recibo de este correo electrónico. Es decir, demostrar el funcionamiento realmente de un correo electrónico y no una mera captura de pantalla o tal vez una certificación de un notario, que puede ser que la computadora esté
como decía Agostina, con algún virus o algún troyano, y que en realidad el escribano está dando fe de lo que está viendo, y en realidad no es lo que nosotros queremos demostrar, porque hay un troyano y el mail en realidad es falso, ¿sí? Entonces, fíjense que hay otras estrategias importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. Bueno, voy a dejar de compartir y vamos a dar lugar a las preguntas, porque creo que ya estamos en horario. Voy a dejar de compartir. Ahora vamos a hacer ahí. Si alguno tiene alguna pregunta, nos lo puede hacer a través del chat. Quedó todo clarísimo, me parece. Por las dudas vamos a ir contando que la clase que viene vamos a estar hablando un poco sobre las conversaciones de WhatsApp y redes sociales. Vamos a hablar sobre esos temas. No sé si ahí están viendo las preguntas. Ale, ¿vos estás leyendo? No, ¿están por el chat? Sí. Yo no veo ninguna pregunta. A ver, hay una pregunta que dice, ¿cómo se obtiene el hash de un correo electrónico? Porque mostraron de un archivo. Esa es una pregunta, no sé si vos la querés responder o querés que... Bien, bueno, la forma de obtener el hash de un correo electrónico sería descargando el correo electrónico. Vos tenés formas de descargar el correo electrónico. El correo electrónico que vos descargás y presentás como prueba sería lo mismo que hice yo, arrastrando el archivo, cargando ese archivo, y luego presentándolo con ese número de hash. Cuando uno presenta, por ejemplo, en el escrito, uno presenta la prueba, adjunto la prueba, uno lo puede adjuntar a través de un CD, por ejemplo, o un medio digital, un soporte digital, puede ser un pendrive. En el escrito, es importante que uno sume el número de hash. Y una cosa que yo quería agregar, ¿no? Aparte de esto de que decía, la estrategia no solamente sirve a uno para presentarlo, sino también sirve para atacar, porque yo muchas veces veo a las contrapartes que presentan estrategias con capturas de pantallas, y la contraparte no dice nada, absolutamente nada, o sea, y qué caso otorga, dan por hecho que la prueba presentada está bien presentada, y efectivamente no está bien presentada, uno puede atacarle, y digamos, bien fundado puede, digamos, hacer dudar al juez sobre la autenticidad. Lo mismo si uno evalúa a través de un escribano la captura de una pantalla. A mí se me ocurren miles de maneras de falsear un correo electrónico a través de un programa hecho ficticio que simule ser Gmail, en donde yo le digo, mire, señor escribano, yo estoy ingresando a la Gmail, ¿ve? Sí, perfecto, efectivamente está ingresando, efectivamente el mail, efectivamente está pasando a la prueba. Sería muy rebuscado, pero bueno, si uno tiene una prueba clave para presentar en un litigio, es importante que tome todos los recaudos. Y si la contraparte no los tomó, uno debe atacarla, ¿no? Uno tiene que utilizar todo lo que tiene a mano. No sé si hay otra pregunta. Vale, bárbaro. Nos están preguntando por la próxima clase. Sí, la próxima clase es el 14, o sea, el martes que viene, en el mismo horario, y el link me parece que lo pasaron, es otro link, lo pasaron los chicos del colegio, es otro link. Y ahí nos pidieron los correos electrónicos nuestros, yo escribí el mío, que es carolinarias@derecho.ua.ar. Si ustedes quieren, chicos, escribir el suyo, cualquier cosa nos pueden escribir, si surgen dudas a nivel futuro no tenemos ningún problema. De hecho, nosotros solemos dar clases de comercio electrónico, de cuestiones vinculadas al e-commerce, así que nos pueden, si tienen algún problema o conflicto de tema consumidores, también lo manejamos. A ver si vemos otra más. Nos están preguntando... Yo pasé mi mail. Sí. No, ahí está, no sé si la viste, Ale, la pregunta de Néstor Ariel Crespo, pregunta, bajar a la PC el email en formato PDF y subirlo al sistema Lexien, ¿modifica algo de lo explicado hoy? No, yo pienso que no, a lo que te referís es sí, cambiarlo en formato PDF y subirlo al Lexien, no. Otra cuestión también es que el Lexien utiliza firma electrónica, es decir, no utiliza firma digital, caso que no, en provincia se utiliza sí la firma digital. Pero bueno, igual eso no tiene nada que ver a lo que me preguntaste, pero por las dudas lo aclaraba. No, lo que preguntó Néstor no modifica nada. Perdón, yo estaba acá intentando, pero como estoy con la del trabajo, no me permite descargar, no me permite abrir Gmail por las cuestiones de seguridad, por seguridad informática.
Yo quería aclarar, cuando uno descarga un email, uno puede pasarlo a PDF efectivamente, pero el formato en el que se bajan los emails son .eml, ese es el formato que utiliza el correo electrónico. Y yo recomendaría que si uno presenta una prueba, lo presente en ese formato. Pero puede presentarlo en PDF, digamos, lo que va a estar garantizado es que el PDF que uno presentó no fue alterado en un futuro, ¿no? Lo que no le interesa es que no modifiquen el documento que uno presenta. De la extensión que sea, ya sea PDF, puede ser un JPG, puede ser una foto, ¿no? Cualquier cosa. Lo importante es que ese documento, se puede hashear cualquier documento digital, de cualquier extensión. Puede pesar 100 kilobytes, como puede pesar 50 gigas el documento. Y el hash siempre va a tener la misma extensión, ¿no? Lo que a uno le interesa es que ese, por ejemplo, uno presenta una filmación de video, ¿no? Como prueba. La filmación de video se puede editar, cortar, uno puede cambiar la hora, ¿no? Es muy fácil eso hoy en día. Cualquier persona con los mismos conocimientos lo puede hacer. Pero bueno, uno debe hashear todos los documentos digitales. Yo no sé, Caro, Agos, que estás con las SAS, ¿están hasheando? Claro, no, justamente también hablando del tema del hash, con la creación del nuevo tipo, nuevo, ya no tan nuevo, pero el tipo societario de las SAS, ustedes saben que en este tipo societario no se requieren los libros físicos, los convencionales libros físicos y pesados societarios, que son típicos justamente de las SA, de las SRL. Entonces, todo el tema de las actas se lleva a cabo de manera digital, se carga en TAD, y se requiere justamente que todas las actas en el encabezado tengan el número de hash, porque lo que se busca garantizar es esta correlatividad entre el primer acta, el segundo acta, el tercer acta, etc. Que, bueno, es requerido en el tema de las SAS. Todo este tema de los hash está muy en boga. Si ustedes entran por ejemplo, ahora yo recomiendo mucho la clase que viene porque vamos a ver todo el tema de la comunicación por WhatsApp, que es prueba en muchísimos litigios hoy en día. Y si uno entra a cualquier comunicación con una persona, va a ver que esta comunicación está encriptada y este tipo de comunicación está encriptada a través de un hash, ¿no? Por ejemplo, otra tecnología muy en boga que utiliza hash son los bitcoins. Toda la tecnología Bitcoin está soportada sobre algoritmos de hash. Eso es lo que garantiza, eso es lo que hace confiable la moneda digital. Por eso todo esto nos abarca hoy en día y es importante que nos adentremos. Al principio puede ser duro, pero nos va a servir para presente, futuro y mucho más adelante. Tal cual. Ahí preguntaron, ¿se puede hacer un hash a un acuerdo en SECLO? Sí, se puede hacer a lo que uno quiera un hash. El tema del hash, como decía Ale, tiene que ver con que la prueba digital es súper volátil. Entonces, nosotros capaz que presentamos un documento en un pendrive y bueno, alguien del juzgado agarra, ingresa y cambia, como pasó con Alejandro recién que mostró un caso simple, le cambió una coma y ya cambió el contenido. Y cosa distinta que sucede en un papel, porque si yo presento un documento en soporte papel, uno se da cuenta si alguien lo modifica o si lo tacho o lo borra porque queda manchado, porque queda liquid paper, porque queda retazos de que yo lo borré con una goma. Entonces, el tema del hash justamente tiene que ver con esta cuestión de que la prueba digital es muy fácil de modificar. Y obviamente el hash lo que permite es mantener la cadena de custodia de ese documento. Sí, en el SECLO, digamos, el oficial del SECLO es el que daría el fe de lo que se está pactando ahí. Pero digamos, si uno tiene un documento entre partes, ¿no? Y uno está pactando un acuerdo y dice, bueno, mediante el acuerdo que está presentado digitalmente porque es muy largo, pactamos X cuestión, lo hasheamos, lo imprimimos y las dos partes lo firman y el hash queda ahí en el documento físico, ¿no? Uno ya sabe que mediante ese documento puede resguardar la inalterabilidad de un documento que está guardado en soporte digital. Sería una forma de resguardarse. Acá tenemos libertad probatoria, por eso la creatividad de cada uno a la hora de resguardarse es abierta, ¿no? Pero el hash es aceptado por los tribunales y es prueba. Y mediante un perito, digamos, se puede hacer valer. Difícilmente otro perito de la contraparte ataque o diga algo contrario. Él va a decir, el documento es hasheado y el hash coincide, por eso el documento no fue alterado. Otra cosa que podríamos hacer en un futuro es mostrar una pericia. Ahora en este momento no tengo ninguna, pero si ustedes ven las pericias de mails, van a ver todo lo que hablamos acá.
Por eso es importante, va a haber lo que hablamos del protocolo POP3, van a ver todo lo del SMTP, van a ver lo del cuerpo del mensaje, y van a ver lo de lo que decía Caro, por ejemplo, es una pericia de Gmail, de cómo está asegurado y el ID del mail. Todas esas cuestiones, un perito las vuelca en las pericias. Bueno, ahí nos hacen una pregunta más que nada administrativa. ¿A quién le escribimos para que nos remita la grabación de la clase de hoy y el PPT? La clase grabada, creo que queda grabada en la página web y después lo suben los chicos, y el PPT seguramente yo se lo voy a estar mandando a los organizadores y seguramente ellos después se los remitan a los que se inscribieron por correo electrónico. Y bueno, en la clase que viene entonces tenemos previsto la admisibilidad probatoria de conversaciones en WhatsApp y redes sociales. Así que básicamente vamos a hablar de la red social Facebook. Bueno, si no hay más preguntas, los liberamos. Les agradecemos a todos por habernos escuchado, por haber participado hoy. Y bueno, nos vemos próximo martes en este mismo horario, y el link seguramente que se los estarán pasando por mail de la próxima clase.